Miren esta imagen. Sobre una placa de cobre se ha formado un anillo colocando 48 átomos de hierro, y en el interior de ese anillo se puede ver un patrón parecido a una onda. Son círculos concéntricos muy definidos, como las ondas que se expanden en la superficie del agua cuando se arroja una piedra. Los científicos llamaron a esta estructura corral cuántico, usando precisamente nuestra palabra corral para referirse a un recinto para el ganado. Sin embargo, en este caso, el ganado son los electrones, y el cercado está formado por átomos de hierro. Quizás estén pensando, ¿y eso qué tiene de impresionante? Tal vez les parezca que algo así puede dibujarse en un minuto, o que una IA podría crear imágenes mucho más extrañas e interesantes. Hola a todos, pero aquí está la clave. Esto no es un dibujo, es una fotografía. Una fotografía de algo que existe realmente. Y lo más sorprendente es que, según los conocimientos científicos de la época, tomar esta fotografía se consideraba tan imposible como fotografiar al gato de Schrödinger. Esta imagen fue obtenida en 1993 en un laboratorio de IBM por Donald Eigler y sus colegas. La razón por la que parecía imposible es que lo que aparece en esta fotografía es la función de onda de un electrón. Durante casi 100 años se creyó que era una abstracción puramente matemática, algo que existía únicamente sobre el papel de los físicos y que nunca se manifestaría en el mundo real. Y de repente, esa abstracción apareció convertida en una fotografía. ¿Cómo pudo ser posible algo así y qué significa realmente? Bienvenidos a Pangea. En este video veremos qué fue exactamente lo que fotografió Eigler, cómo los científicos lograron después observar incluso la forma de los orbitales electrónicos dentro de las moléculas y, sobre todo, por qué este avance tecnológico volvió a poner sobre la mesa una pregunta fundamental que se creía resuelta desde la década de 1930. La pregunta es, ¿qué es realmente una función de onda? ¿Es simplemente una herramienta para calcular probabilidades o es algo que existe de verdad en nuestro mundo? Si les adelanto la respuesta, la realidad es que todavía no existe una conclusión definitiva. Y precisamente ahí es donde está lo más fascinante de todo. Ahora sí, comencemos. «100 años de una prohibición». Para comprender por qué la fotografía de Eigler resulta tan extraña, tenemos que retroceder 100 años en el tiempo. En 1926, el físico austriaco Erwin Schrödinger formuló la ecuación que se convertiría en el núcleo de la mecánica cuántica. Esa ecuación tiene una solución, una función representada por la letra griega psi. Esa es la famosa función de onda. El propio Schrödinger pensaba al principio que psi representaba algo que existía realmente, algo parecido a un campo físico extendido por el espacio. Según su idea, el electrón no era un punto, sino una especie de nube, y psi describía la forma de esa nube. Era una idea extraordinariamente hermosa, pero esa interpretación chocó casi de inmediato contra un problema. Si los electrones fueran nubes difusas, al detectarlos deberíamos observar manchas borrosas y poco definidas. Sin embargo, en la práctica, siempre los observamos como puntos perfectamente localizados, igual que partículas ordinarias. Sin excepción, ocurre así cada vez. Entonces, el físico alemán Max Born propuso una interpretación diferente, que terminó convirtiéndose en la dominante. Él afirmó lo siguiente: psi no es una nube física, sino simplemente una herramienta matemática para calcular probabilidades. Si elevamos al cuadrado el valor absoluto de psi, obtenemos la probabilidad de encontrar un electrón en un lugar concreto del espacio. En otras palabras, no representa una nube de electrones en sí misma, sino únicamente la posibilidad de que un electrón se encuentre allí. Después apareció Niels Bohr con su famosa interpretación de Copenhague. Su postura era extremadamente radical. Según él, antes de ser observado, un electrón no tiene una posición definida. Esto no significa que el electrón no exista, pero su posición está distribuida como una probabilidad,
y solo en el instante en el que es detectado por un instrumento, psi se concentra en un único punto. A esto se le llama colapso de la función de onda. Desde el punto de vista del sentido común, esta idea parece bastante absurda. Para ilustrar claramente lo extraño que era, el propio Schrödinger, creador de la función de onda, ideó un famoso experimento mental. Es la conocida historia del gato que mencionamos al principio. El gato está dentro de una caja, y su vida o su muerte dependen de un fenómeno cuántico aleatorio. Según la interpretación de Bohr, mientras la caja permanezca cerrada, el gato no está ni vivo ni muerto. Se encuentra en una superposición de ambos estados. Lo importante es que Schrödinger planteó este ejemplo para llevar la interpretación de Born hasta el extremo de lo absurdo. Lo que quería decir era, si aplicamos tu interpretación a objetos grandes, esto es lo que obtenemos. Sin embargo, los experimentos posteriores produjeron una y otra vez resultados que respaldaban la interpretación de Bohr, incluida la propuesta de Born. Electrones, fotones e incluso moléculas se comportaban exactamente como Bohr había predicho. Es extraño y va contra la intuición, pero es la realidad. El experimento que mejor muestra esta extrañeza es el famoso experimento de la doble rendija. Al principio era un experimento puramente mental, y tanto Bohr como Heisenberg y más tarde también Feynman lo utilizaban en sus clases como el ejemplo ideal de la teoría cuántica. Luego, en la década de 1960, los físicos comenzaron a realizarlo de verdad, disparando electrones uno por uno para comprobarlo experimentalmente. El resultado fue siempre el mismo, exactamente lo que predecía la mecánica cuántica. Cuando los electrones atraviesan dos rendijas y nadie observa por cuál de ellas pasan, en la pantalla aparece un patrón de interferencia característico de las ondas. Pero si se coloca un detector en las rendijas para observar por cuál pasa cada electrón, ese patrón desaparece y los electrones comienzan a comportarse como partículas normales. Es decir, la propia observación destruye aquel estado cuántico descrito por la función de onda. Por eso, durante casi 100 años, los libros de física afirmaron que la función de onda es, en principio, imposible de observar. Existe únicamente antes de la medición y desaparece en el mismo instante en que se realiza, siendo una entidad puramente matemática. Preguntar qué aspecto tiene una función de onda es como preguntar de qué color es el número 7. Generaciones enteras de estudiantes aprendieron que psi no era más que una función matemática y no una magnitud física observable. Y entonces, Don Eigler tomó su microscopio entre las manos. El mapa que dibuja el mundo cuántico, la técnica de Arpes. Gracias al trabajo de Eigler, quedó claro que la función de onda, o más exactamente su cuadrado, sí puede observarse. Sin embargo, el corral cuántico es un caso especial. Reunía una serie de condiciones casi ideales, una superficie de cobre extremadamente limpia, un anillo cuidadosamente construido y electrones superficiales que se comportaban prácticamente como un gas electrónico bidimensional. Es hermoso, pero también es un caso muy limitado. La técnica que amplió enormemente esas condiciones limitadas fue la espectroscopía de fotoemisión resuelta en ángulo. En inglés se conoce como Angle Resolved Photoemission Spectroscopy, abreviado como ARPES. La idea en sí es en realidad bastante antigua. Se basa en el famoso efecto fotoeléctrico por el que Einstein recibió el premio Nobel en 1921. Cuando se ilumina un metal con luz de suficiente energía, los electrones son expulsados de su superficie. Arpes aprovecha este efecto fotoeléctrico como si fuera un instrumento de medición de extraordinaria precisión. Al irradiar una muestra con luz ultravioleta o rayos X blandos cuidadosamente ajustados, los electrones salen despedidos del material y los detectores colocados a su alrededor miden la energía y el ángulo de salida de cada uno de ellos. Utilizando estos dos parámetros junto con las leyes de conservación de la energía y del momento, es posible reconstruir con enorme precisión en qué estado cuántico se encontraba ese electrón dentro del material, qué energía y qué momento poseía y cómo se movía. En pocas palabras, al extraer una gran cantidad de electrones del material y analizar estadísticamente los datos,
se obtiene un mapa claro y detallado, en lugar de una nube de posibilidades difusas como la observada por Eigler. Sin embargo, ARPES también tiene sus limitaciones. Permite determinar con gran precisión dónde se encuentran los electrones en el espacio de momentos y qué energías poseen, pero no muestra directamente la forma de la función de onda en el espacio real, es decir, sus curvas, nodos y demás estructuras. Y sobre todo, al igual que el microscopio de Eigler, ARPES solo proporciona información relacionada con el cuadro de la función de onda. Pero la función de onda tiene otro aspecto fundamental, la fase, y durante mucho tiempo se creyó que esta era absolutamente imposible de medir. Aún así, los físicos no se rindieron. ¿Un gran descubrimiento? ¿O tal vez no? Volvamos al ejemplo del ventilador de hace un momento. ¿Y por qué precisamente un ventilador? Porque lo que aparece en la fotografía del corral cuántico de Eigler es una densidad electrónica correspondiente al cuadrado del valor absoluto de la función de onda. Es algo parecido a cuando las aspas giratorias de un ventilador se ven borrosas y parecen formar un círculo. Gracias a ello, podemos saber dónde es más probable que aparezca un electrón y dónde es menos probable encontrarlo. Y eso, por sí solo, ya es algo extraordinario. Sin embargo, esta es solo la mitad de la historia. Ahora, llevemos un poco más lejos esta analogía. Imaginen que las aspas del ventilador tienen pequeñas luces LED que parpadean con distintos ritmos según la posición que ocupan en la circunferencia. En algunos puntos brillan intensamente, en otros lo hacen con menor intensidad y en otros ni siquiera se encienden. Es decir, cada punto del círculo no solo tiene un brillo observable en una fotografía borrosa, sino también su propio ritmo de parpadeo, lo que podríamos llamar una fase. La función de onda funciona exactamente de la misma manera. Contiene dos componentes. Una es la amplitud, que indica la probabilidad de que el electrón aparezca en un determinado punto. La otra es la fase, comparable al ritmo de parpadeo que acabamos de describir. Matemáticamente, esto se representa mediante números complejos, pero la idea fundamental es la misma. A cada punto del espacio le corresponden dos valores, no uno solo. Y aquí llegamos a un punto crucial. La fotografía de Eigler solo muestra la distribución de probabilidades. Toda la información sobre la fase se pierde por completo. Es igual que cuando fotografiamos un ventilador con una cámara normal. Vemos el círculo borroso, pero el parpadeo de las luces queda promediado y desaparece de la imagen. Sin embargo, esa fase es precisamente lo más importante. Sin ella, el experimento de la doble rendija no podría funcionar. La interferencia aparece porque las fases de las ondas procedentes de las dos rendijas se refuerzan o se cancelan entre sí. Durante 100 años se creyó que la fase de la función de onda era algo imposible de medir por naturaleza, la parte más matemática y abstracta de toda la teoría, algo que existía únicamente en los cálculos de los físicos teóricos. Pero en 2009, en Graz, Austria, Peter Koenig y sus colaboradores publicaron un artículo en el que demostraban que era posible reconstruir esa fase. A esta técnica la llamaron tomografía orbital. Los investigadores depositaron una fina capa de moléculas orgánicas colorantes sobre un sustrato de plata y midieron con enorme detalle los datos de fotoemisión angular, variando distintas condiciones experimentales y la polarización de la luz. Después aplicaron una transformación inversa a esos datos y reconstruyeron imágenes en el espacio real a partir de la información obtenida en el espacio de momentos. Como resultado, lograron reproducir la forma de los orbitales electrónicos dentro de las moléculas. No se trataba de espectros de niveles de energía como los obtenidos mediante ARPES, sino de estructuras tridimensionales con nodos y lóbulos, auténticas nubes electrónicas. Aquellas figuras de orbitales atómicos que aparecen en los libros de química, las formas de mancuerna o de trébol de 4 hojas que los profesores dibujaron durante generaciones, dejaron por fin de ser simples representaciones abstractas para convertirse en resultados obtenidos mediante mediciones reales. Entonces, ¿quién tenía razón? Tras todos estos resultados, los físicos se dividieron en dos bandos.
Recordemos que Bohr sostenía que la función de onda no era algo real, sino simplemente una herramienta matemática. En particular, consideraba que la fase era solo un elemento técnico y que no tenía sentido discutirla como algo que existiera físicamente. Entonces, si ahora podemos medirla, ¿significa eso que realmente existe? En otras palabras, ¿representa psi algo que existe de verdad en nuestro mundo? Algunos físicos responden que sí, y que la interpretación de Copenhague ha llegado a sus límites. Según ellos, la función de onda es un objeto físico real, igual que el campo electromagnético, aunque desde luego se trata de algo extraordinariamente extraño. Otro grupo, sin embargo, responde, no tan rápido. La tomografía orbital no mide la función de onda de un único electrón, sino una reconstrucción obtenida a partir de millones de mediciones. Por lo tanto, sigue siendo un método estadístico, y el hecho de haber obtenido una imagen de la fase no significa necesariamente que ésta exista como una propiedad inherente de cada electrón individual. Dicho de forma sencilla, si un grupo de personas se coloca formando la frase «apoyamos la democracia», eso no significa que el concepto de democracia esté literalmente incorporado dentro de cada una de ellas. Este debate sigue sin resolverse. En esencia, se trata de la misma discusión que Bohr y Einstein mantuvieron durante la década de 1930. La diferencia es que ahora ambos bandos cuentan con datos experimentales. Hagamos un breve resumen. Eigler y sus colaboradores demostraron que el cuadrado de la función de onda, es decir, la densidad electromagnética, puede observarse directamente. ARPES permitió cartografiar estados cuánticos en materiales reales como el grafeno, los superconductores y los aislantes topológicos. Y la tomografía orbital llegó hasta la fase, la parte de la función de onda que, por definición, se había considerado durante mucho tiempo algo puramente matemático. Todos estos resultados podrían haberse presentado como una prueba de que la física se ha derrumbado. Pero eso sería incorrecto. La mecánica cuántica no se ha derrumbado. Al contrario, ha superado brillantemente todas estas pruebas experimentales. La ecuación de Schrödinger, escrita en 1926, sigue funcionando a la perfección. El verdadero triunfo de la teoría es que ahora no solo podemos calcular sus soluciones, sino también observar sus manifestaciones de forma directa. Lo que realmente ha cambiado es nuestra forma de entender una delicada cuestión filosófica. La misma pregunta que Einstein y Bohr no lograron resolver tras casi 20 años de debate. ¿Qué es realmente la función de onda? ¿Es un registro de probabilidades que existe únicamente en la mente de los físicos? ¿O es un objeto físico real como un campo magnético? Hace 100 años, la postura vencedora fue la de Bohr, y se aceptó que psi es matemáticas. Pero hoy, a la luz de los experimentos de Eigler, ARPES y la tomografía orbital, muchos físicos están volviendo a la posición de Schrödinger, la idea de que la función de onda es algo real. Siendo sinceros, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Podría decirse que este es uno de los problemas en los que la física se encuentra cara a cara con la filosofía. Cuando un objeto matemático puede medirse, ¿qué significa realmente decir que existe? Así es, no solo los físicos buscan responder a esta pregunta, también lo hacen los filósofos de la ciencia. Mientras los teóricos continúan debatiendo, los experimentadores siguen empujando la investigación hacia adelante. Los avances en campos como la computación cuántica, los sensores de ultra alta precisión, la química farmacéutica y la energía solar son posibles porque ahora podemos observar cosas que antes permanecían ocultas. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un me gusta y compartirlo con sus amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!